Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a tratar de concluir el video anterior y le pusimos por título El Siervo, el libro de Apocalipsis. Esta es una continuación de ese video. Estamos en el capítulo 1, versículo 16. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra, la maravillosa revelación del Apocalipsis. El verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y luego dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El verso 20, que lo habíamos leído, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pues bien, habíamos dicho que esta palabra iba a fortalecer a los hermanos, a los que hoy en día se esfuerzan a predicar la palabra del Señor en distintos lugares, en distintas provincias y por qué no en otros países también. Yo estoy seguro que muchos lo están haciendo. Y ¿cómo digo yo, es la manera correcta de predicar el Evangelio? Predicarles a los que ya conocen la palabra o predicarles a los que no conocen la palabra. Ese es un punto muy importante, porque hablarle de la palabra a alguien que conoce ya la palabra, eso es fácil. Pero vamos a mirar qué dice la Escritura. La Escritura dice lo siguiente. Luego vamos a volver a este punto. En el libro de Romanos, capítulo 15, el apóstol Pablo cita una profecía. Esta profecía está en Isaías 52, versículo 15. Dice, verso 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahora la profecía es un poquito más completa. Dice así, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Bueno, ese es el desafío que nos hace Dios, hablarle a aquel que nunca ha oído la palabra. Es algo que a veces no lo tenemos en cuenta, pero verdaderamente eso es predicar. ¿Y qué podemos predicar? El Evangelio de Jesús y su resurrección, porque eso es lo que hacían los apóstoles. Pablo dice en Corintios, no hemos predicado el Evangelio, dice, siguiendo fábulas artificiosas y cuentos extraños, historias inventadas. No, Señor. Hemos predicado, dice, lo que realmente ha acontecido en Israel, que Cristo murió y resucitó de los muertos. Si no hubiera habido resurrección, nuestra fe sería en vano y nuestra predicación sería en vano. Pero Cristo resucitó. A Él sea toda la gloria y la alabanza. Esa es la manera correcta de predicar el Evangelio. Aquel que no ha oído. Está garantizado por la Biblia que aquel que nunca ha oído la palabra va a oír y la va a recibir. Y yo me inclino más a eso. Es fácil hablarle a alguien que ya escuchó, que ya conoce, pero qué lindo es hablarle a aquel que nunca ha escuchado del Señor. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo y eso es lo que recomienda el apóstol por el Espíritu para los que quieren predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, a este punto que yo me refería de la visión de Juan en el verso 16, que dice que vio que en la diestra el Señor tenía 7 estrellas. Y hemos dicho que si el pastor, Dios le llama ángel, y que cada ángel es una estrella, entonces quiere decir que nosotros tenemos plena seguridad, porque estamos en el hueco de la mano de Dios, estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios, y más todavía, no podemos caer
Él nos va a guardar, nos va a proteger. Estamos, hermano, salvos, protegidos. Eso quiere decir la palabra salvo. Cuando uno dice, habla de salvación, piensa en el más allá y cuando el Señor nos dé un cuerpo glorificado y ya pasemos a una eternidad. Pero la salvación se puede vivir aquí, con Cristo Jesús, acá en la tierra. Mientras uno vive, mientras uno anda, trabaja o lo que sea, uno puede vivir la salvación, el Evangelio de la salvación. Porque justamente quiere decir eso, salvo. Salvo quiere decir protegido, guardado, bendecido. Esos son, hermano, beneficios de lo alto, beneficio de Dios para nuestra vida que hemos creído en Jesucristo. Por eso dice que tiene en su mano, en su diestra, 7 estrellas. Cuando yo he leído estas cosas, dije, gloria a Dios. Esto a mí me trae fe, me trae seguridad, porque estoy en el hueco de la mano de Dios. Así que Dios me tiene en cuenta y yo quiero seguir ahí en la mano de Dios. Puede a lo mejor acontecerme cualquier cosa en mis pies, en mis manos, lo que fuere exteriormente, pero espiritualmente Dios me tiene y no hay nada que me pueda sacar de la mano de Dios. Así que esto es así, hermano, es una revelación que nos puede traer, hermano, mucha confianza, mucha seguridad. Por eso yo quiero animar a los hermanos que sigan predicando, que no bajen los brazos, sigan predicando. El Señor le dijo al apóstol Pablo, habla y no calles. Y Pablo se forzaba a predicar el Evangelio y se forzaba de tal manera a predicar que lo hacía de todo corazón, lo hacía por amor a Cristo, porque él había entendido lo que le dijo el Señor, de gracia recibiste y da de gracia. Ahora, también quiero tocar otro punto, y el Señor Jesucristo no murió en la cruz, no hizo la redención para que muchos predicadores llenen su bolsillo de plata. No, Señor, no es para eso. El Evangelio uno tiene que predicarlo gratuitamente, si no, no lo predique. Porque si usted cobra para predicar el Evangelio, si usted dice a los hermanos que tiene que diezmar, que tiene que colaborar con dinero, usted está pecando delante de los ojos de Dios, porque esas cosas eran para otra dispensación. Ahora estamos en otra dispensación, es todo por gracia. El apóstol Pablo dijo que él, ay de mí si no predicar el Evangelio, y lo hacía gratuitamente, sin necesidad. Ahora, si Dios toca el corazón de alguien y dice, hermano, yo siento de darle esto para su pasaje o lo que es su gasto, lo que fuere, bueno, úselo para la gloria de Dios. Pero no ponga, hermano, sobre los hermanos algo que cosas que ya pasaron, mandamientos que quedaron atrás. Por eso hay un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Debemos predicar de la mejor manera, debemos exponer la Biblia de la mejor manera, debemos testificar el poder de Dios que ha actuado en nuestra vida y debemos dar a conocer las virtudes del Señor, con gozo, con alegría, y no quejándonos, porque no es esa la manera. Ahora, para mí es un gozo tremendo porque Dios me ha librado. Hace un par de meses atrás yo estaba al borde de la muerte, no sabía si vivía o moría. Yo tuve una experiencia muy bonita con el Señor. No como la experiencia que tuvo Daniel o como que tuvo el apóstol Juan aquí en el capítulo primero, que vio al Cristo glorificado y nos enseña a vivir con el Cristo glorificado, no con el Cristo humano que ya fue histórico. Es la palabra viva, igual de toda manera, todo lo que hizo Cristo y enseñó Cristo, pero tenemos que aprender a vivir con el Cristo glorificado, que es una experiencia maravillosa. Yo tuve una experiencia mientras estaba internado en esos días, y yo me acuerdo que me volteé hacia la pared y empecé a orar, y cada vez la oración se fue tomando más fuerte. Yo estaba solo en la habitación y de pronto el Señor me tomó en el espíritu
empecé a hablar en lenguas, empecé a llorar, me sentía bien y me dejé llevar por el Espíritu de Dios, hermano, y era como que la mano de Dios me pasaba por la cabeza, por el hombro, como que el Señor me acariciaba, yo sentía que la presencia de Dios estaba ahí. Y se ve que me escucharon, las enfermeras vinieron corriendo, ¿qué pasa, Elvio? ¿Qué pasa? Yo dije, no, estoy bien. Yo estoy muy bien. ¿Es seguro? Sí, estoy seguro, estoy muy bien. Y bueno, fue una experiencia linda, única. El Señor me renovó, el Señor me aumentó la fe, el Señor me hizo hermano, pero me hizo sentir como en las alturas. Así que a los pocos días yo salí ya de alta y hasta el día de hoy tengo vida, gracias a Dios, y soy agradecido al Señor. Y yo le dije, Señor, yo quiero predicar tu palabra tal cual como lo prometí en un principio, que hace ya más de 40 años, y hasta el último día de mi vida. Y quiero lograrlo, quiero hacerlo, porque le debo tanto a Dios. Y no tengo para pagar. No, esto no se paga con nada. Si hemos nacido para predicar, tenemos que predicar. Si tú has sido elegido para predicar el Evangelio, tienes que reconocer que fuiste elegido. No hay otro. Dios te eligió a ti. Ponte en las manos de Dios. Dios te puede renovar. Dios te puede, hermano, levantar. Nadie te puede acusar, nadie. Dios conoce la vida íntima de cada uno y sabe la condición de cada uno. Y el apóstol Juan recibió esta tremenda revelación de parte de Dios porque, volvemos a insistir, le fue fiel al Señor siempre. Siempre en los ministerios de 3 años que tuvo el Señor, o 3 años y medio, le fue fiel al Señor y estuvo hasta el último en la cruz. Y allí, como hemos dicho, Jesús le dijo, Juan, he ahí tu madre. Y a ella le dijo, he ahí tu hijo. Y el Señor, hermano, sufrió tanto por nosotros, derramó toda su sangre, vertió toda su sangre en la cruz del Calvario para traernos salvación. Gloria al Señor. Y también dice, aquí en el capítulo 1, en el versículo 15, dice, sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Miremos ese punto. Así lo describe Juan a la visión. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene un significado, eso tiene un simbolismo. Quiere decir, hermano, habla de la firmeza de la palabra, la firmeza del Evangelio, la firmeza del poder de Dios, que es inescrutable. La visión de Daniel, no sé si ustedes se acuerdan, creo que está en el capítulo 3, dice que él vio una estatua tremenda, que tenía la cabeza de oro, y bueno, y las partes de los pies eran la mitad de barro cocido y la mitad de hierro. Y dice que vino una piedra del monte con un gran ímpetu y dio en los pies de la estatua y la estatua se desmoronó. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos imperios, había 4 imperios, y que en el último imperio era muy frágil. Y ahí esa piedra significaba el reino de Jesucristo. Un reino que no tiene principio ni fin. Derribar completamente de una, hermano, todos esos imperios de hombre, la sabiduría humana, las culturas, en fin, tal cual como dice el cartel en la cruz. ¿Se acuerdan de ese cartel? Jesús, Rey de los Judíos, escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué estaba escrito en latín, en griego, en hebreo? Porque en el latín quería decir que el Evangelio de Jesucristo es por sobre todas las religiones. En griego quiere decir que el Evangelio de Jesucristo, la palabra, la sabiduría encarnada, es por sobre todas las culturas del mundo. Y lo mismo en hebreo. Esto quiere decir, hermano, que está por sobre todos los conocimientos de aquellos hombres que se decían tener a Dios, pero no practicaban las cosas de Dios. Así que desechemos todo temor,
Desechemos, hermano, el miedo a la pandemia, el miedo al contagio, el miedo al coronavirus, el miedo a enfermarse. Dios nos tiene en la diestra, en el hueco de su mano. Créalo. Esta palabra es para creerle, es para nosotros, no es para el mundo, es para nosotros. Estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios y nadie nos puede tocar. Así que yo quiero animarte, hermano, levántate, levanta sus manos al lo alto y comienza a orar, comienza a bendecir el nombre del Señor. Yo quiero ayudarte, yo voy a orar desde aquí también en este momento. Padre amado, oh eterno Señor, en este momento yo te doy gracias por esta palabra, Señor, por este video, Señor, que hemos estado grabando y yo sé que muchos van a oír, Señor, esta palabra y tú te vas a estar encargando de producirle fe en los corazones para aquellos que la oigan, sean hermanos de la fe, sean amigos, sean conocidos, sean, Señor, vecinos, parientes, Señor, que ellos también puedan abrir sus corazones para ti, Señor, aleluya. Porque yo sé que tú estás llamando, Señor, aleluya. Y todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Oh Señor, te pido seguridad, te pido firmeza, te pido ánimo para todos los hermanos que predican tu palabra, sean pastores, evangelistas, Señor, que ellos puedan sentir el llamado divino, Señor, que nadie, nada ni nadie los aparte de ti, Señor, porque han sido llamados, han sido elegidos para predicar tu palabra, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. Oh Señor, permítenos, Señor, que sigamos avanzando, que tu palabra se cumpla, Señor, aleluya, que los pies son bienaventurados, Señor, de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Señor, fortalécenos, Padre, con tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.